Muchas gracias por tu presentación y felicitaciones. Creo que hiciste una muy buena combinación entre los conceptos fisiológicos y la evidencia disponible en cuanto a las terapias ventilatorias y las terapias de soporte renal. Pues esperábamos realmente que se prolongara la intervención, pero pues entendemos también que son dos tópicos que son de bastante complejidad y que quizás ameritaban el tiempo prolongado, el tiempo extendido. Entonces, muchas gracias y felicitaciones. Además de eso, pienso que dejas pues como abierto el panorama por completo para que comencemos a entender cómo podemos combinar estas estrategias o estas, digamos que intervenciones que usualmente hacemos, como las terapias en prono y algunas de las titulaciones del PEP, en asociación al uso de la terapia de soporte extracorpóreo. Y asimismo, como el manejo de los líquidos sigue siendo importante y digamos que también nos hace un llamado a utilizar las terapias de soporte renal, digamos que de forma oportuna para evitar algunas complicaciones que eventualmente podríamos mejorar. Muchas gracias y abro pues el auditorio para que los profesores que tienen muchísima más experiencia en este tipo de situaciones clínicas nos compartan sus opiniones. Muchas gracias, Pamela. Felicitaciones. Buenas tardes, Mario. Eh, no, por mi parte, una excelente presentación, Pamela, creo que muy completa. Creo que era imposible cumplir en un tiempo inferior al que gastaste. Yo no tengo ningún comentario. A mí me parece que se cubrió el tema por completo. No sé los demás profesores. Muchas gracias, doctor. Tiene la mano levantada el doctor Daniel y luego el profesor Jaime Fernández. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Pamela. Excelente presentación. Sí, digamos que es un tema bastante extenso y pues el tiempo, yo creo que fue el adecuado. Totalmente de acuerdo con Otto. No tengo ninguna aclaración. De pronto contar nuestra experiencia con respecto a los dos temas que tocaste. Es bastante importante que hay mucha tela por cortar en los dos temas también, que vayamos construyendo basados en la experiencia más evidencia de lo que estamos haciendo. Sí, hemos cambiado un poco el panorama, yo creo con el tiempo que dejábamos muy quietos probablemente el pulmón y ahora pues estamos haciendo un poco más cosas con relación al pulmón, tratando de ventilarlos un poco mejor, haciéndoles terapia respiratoria, bueno, un montón de cosas que de verdad lo que mostraste ahí, pues yo creo que hay que darle mucha más fuerza eh, desde el punto de vista epidemiológico y sabremos muchas cosas más desde el punto de vista de ventilación mecánica. Ahora, digamos que en cuanto a la lesión renal aguda, esa es la segunda complicación en los pacientes cardiovasculares más frecuentes y nosotros pues tenemos una buena experiencia en la cardiovascular aquí en la Fundación Cardioinfantil. Nosotros generalmente, ¿qué hacemos? Pues es muy fácil poner en línea el circuito, digamos, la terapia de reemplazo renal es muy, es digamos que no es tan complejo ponerlo dentro del circuito. La utilizamos casi siempre de primera línea, a menos que el paciente ya tenga el catéter de diálisis peritoneal. No lo sometemos generalmente a una intervención o a un riesgo de sangrado intraperitoneal o a un riesgo de sangrado con ponerles durante la terapia de ECMO un catéter de diálisis peritoneal y más bien utilizamos un poco más frecuente o el SCUF, dependiendo de la indicación, como dijo Pamela, es por solutos, acidosis, bueno, utilizamos la hemofiltración, hemodiafiltración o si es sobrecarga de volumen, pues es el SCUF y el hemofiltro libre. Eh, Quería contarles más o menos que pues esa es la idea que hacemos acá. La diálisis, como dije, peritoneal, si tiene el catéter la intentamos, si tiene el catéter peritoneal y nada, no tengo más comentarios. Felicitar a Pamela, muy buena charla. Profesor Fernández. Muchas gracias, Mario. Yo quiero unirme a las felicitaciones que dio Otto y Daniela a Pamela. Realmente una charla espectacular, Pamela. Realmente lograste muy buen hilo conductor, unos mensajes muy claros. Creo que aunque nos extendimos un poquito en el tiempo, lograste mantener la atención de todo el auditorio con conceptos claves muy actualizados y sobre todo
dejando una ventana abierta a que todavía tenemos que seguir trabajando en la investigación en estos dos tópicos, porque todavía hay muchas preguntas más que respuestas, y creo que ese es uno de los mensajes más grandes. Eh, yo quería hacer un par de comentarios y el primero de ellos es que hemos con el tiempo aprendido que el ventilador mecánico, los soportes en cuidado intensivo, y creo que lo llevamos diciendo hace 25 años, todos sabemos que soportan muchos órganos, pero no curan enfermedades. El ventilador, la terapia continua renal, el ECMO, y que muchos de ellos inclusive a veces nos dedicamos mucho tiempo es a evitar que dañe más algunos órganos. Y en la primera parte que tú mencionabas de la ventilación mecánica, creo que hemos progresivamente aprendido que hay muchas estrategias que en un momento dado creíamos que no tenían mucho efecto en el pulmón, pero que en un momento dado pues, pueden llegar a magnificar y dañar, generar una lesión que venía en curso porque la enfermedad era muy severa. Cuando uno revisa las guías ELSO de ventilación mecánica, que son ya del 2020, ya hace 4 años, no se mencionaba en ningún momento el concepto del volumen tidal como un determinante muchas veces del pronóstico de la evolución. Las más recientes, que son PALIC 2 del año pasado, ya empieza a introducir el concepto del driving pressure como una meta importante y sobre todo la presión plató, mencionan ellos, que debía estar todo el tiempo durante la ventilación mecánica en ECMO por debajo de 25 centímetros de agua. Y cada vez estamos aprendiendo un poquito más de eso porque cuando uno se da cuenta, el driving pressure, como uno de los artículos muy bonitos que mostró Pamela, es directamente proporcional al volumen tidal e inversamente proporcional a la distensibilidad del aparato y del pulmón, específicamente. Entonces, vamos a tener siempre driving pressure muy alto en pacientes que tengan o baja distensibilidad o posiblemente altos volúmenes tidales. Y por eso la orientación siempre había sido a esa curva en U que mostraba de Eduardo Costa, Pamela, orientada hacia los volúmenes tidales altos y que definitivamente hoy en día en ventilación protectora no usamos. Pero ya nos estamos nuevamente concentrando ahora en el otro extremo y son volúmenes tidales extremadamente bajos. Hay una ideal, pero sabemos que muchas veces está tan enfermo ese pulmón que queremos darle el concepto de reposo pulmonar que en un momento dado no se logra los 4 por kilo y tenemos que bajarnos a 3,53. Antes usábamos la ventilación ciclada por tiempo limitado por presión. Hoy en día la mayoría estamos utilizando las cicladas por tiempo limitadas por volumen o modelos mixtos. Y eso en un momento dado nos permite monitorizar más de cerca el driving pressure y en un momento dado también entender cómo puede la lesión del pulmón magnificarse por el mismo ventilador, así digamos los parámetros que consideremos sean bajos. Entonces, creo que esa mayor atención en el soporte de ventilación mecánica es muy bueno. Ese realmente nos va a permitir seguir creciendo y aprendiendo. Los adultos, desde que Amato lo describió hace mucho tiempo, tenían el punto de corte de 15 centímetros de agua. Yo quiero resaltar que en el trabajo colombiano de 12 unidades, el punto de corte de 15 que tenía mejor capacidad predictiva con la mejor área bajo la curva era las 72 horas los 15 centímetros. Es decir, si un paciente luego de 72 horas tiene más de 15 centímetros de agua, tiene altas probabilidades de morir, tiene una muy buena capacidad predictiva con la curva que mostraba Pamela. Entonces, creo que es un punto interesante. Recientemente en el Congreso Mundial en Cancún, hablábamos un poquito de eso con Ryan Bárbaro, que ustedes saben que es el coautor de parte del PALIC 2 y creo que en ese momento estaba Carolina Puentes con nosotros y Caro estaba ahí y también creo que estaba René Gómez. Y uno de los temas que hablábamos era cómo dirigir un poco esa ventilación mecánica protectora y buscar llevar lo que hemos aprendido en otros caminos en SRA a los pacientes pues que se encuentran en ECMO y, pues nosotros hablamos un poco del ECMO que tenga indicación respiratoria, que es el que tenemos experiencia. Y en lo que vemos fundamentalmente es que ese paciente termina siendo falla orgánica múltiple, o sea, es un paciente que está en falla orgánica múltiple. Entonces sí, posiblemente el camino va hacia allá. De repente ahorita Jennifer Guijarro, cuando sean los casos, les comparto un poquito los hallazgos de su trabajo de investigación, de su tesis investigación que ya está sometida a una revista, digamos, interesante y ya está en una fase bastante avanzada. Eh,
Y la segunda cosa, con respecto a la lesión renal aguda que tú mencionaste, Pamela, realmente fuiste muy práctica. No pusiste la foto que te tomaste, que también era bastante gráfica frente a cómo hacer las conexiones, que en un momento dado tienen bastante lógica cuando uno analiza la anatomía del ECMO y cómo en un momento dado puede hacerla. Lo que los anestesiólogos llaman su hemoconcentrador o los intensistas llamamos el SCUF, es lo más habitual, sobre todo en sobrecarga, porque sabemos cómo esa sobrecarga hídrica, y lo hemos discutido en otros escenarios aquí del seminario, aumenta la presión intersticial y produce esa famosa succión intersticial tan peligrosa para magnificar la falla orgánica. Pero lo que sí es claro es que 3 de cada 4 pacientes pues, pueden tener lesión renal aguda y muchos de ellos soporte. Y la clave es posiblemente buscar ese equilibrio en metas de muy buena perfusión, evitando obviamente balances extremadamente negativos, porque terminan no viendo cómo cavita pues el circuito y todos los problemas asociados. Entonces sí creo que ahí es donde de repente hay gran parte de arte más que de ciencia. Creo que la revisión que hizo Pamela es espectacular, es muy, muy completa. Y creo que esto estamos aprendiendo todos mucho, nos toca seguir aprendiendo y posiblemente, digamos, entendiendo un poco más muchos de los problemas que a veces extrapolábamos de adultos y que nos hemos dado cuenta progresivamente que en niños hay factores diferenciales pues muy importantes. Era fundamentalmente eso, Marito, muchas gracias y nuevamente felicitaciones, Pamela. Profesor, muchas gracias. El doctor Oscar León quería hacernos una intervención y posteriormente el doctor Byron. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pamela, muy bien. Pero quería hacer algunas precisiones para que no se queden como en el aire, cosas que tú dijiste por ahí que no, que hay que tener en cuenta. En el ECMO arterial uno no puede dejar olvidado el pulmón, porque tú hiciste mucho énfasis en el cuidado que se debería tener la ventilación mecánica en el paciente con ECMO venoso, porque hay que tener en cuenta que cuando un corazón está con un flujo, con una función buena, el flujo pulmonar nativo es bastante importante y eso hace que se genere un shunt intrapulmonar y que la PO2 arterial del paciente pues se baje con respecto a la presión arterial de membrana. Es por eso que en el ECMO venoarterial tú no tienes metas de oxigenación de 300 sino de 65, teniendo en cuenta que tengas un corazón bueno. Entonces, ECMO venoarterial no es igual a olvidarse del pulmón. Y hay una cosa que es muy importante que lo tengan en cuenta y es que todos los pacientes que independientemente llegan a la UCI a pesar de que no tengan un pulmón que requiera soporte ECMO, soporte respiratorio, tienen el pulmón que no está normal. Un paciente cardiovascular, por ejemplo, que va, lo meten a bomba, le pegaron un clamp grandísimo, aparte de eso está hipertenso, la funcionalidad de su pulmón no es normal. Bueno, de la mano a eso, el ECMO venoso, recordemos que eso yo creo que ustedes lo revisaron en la exposición pasada, que desafortunadamente no me pude unir. Los ECMO solo soportan el 85% del total del gasto. Bueno, entonces siempre hay una proporción de mezcla independiente, de mezcla por decirlo así, que trae que está por el retorno venoso y el retorno venoso del paciente y el retorno de la cánula arterial. Entonces siempre se va a generar una hipoxemia y no solamente es por el shunt. Entonces el funcionamiento del ECMO de manera adecuada y del shunt hay que tenerlo en cuenta cuando estamos manejando eso. Cuando entonces hablabas del PIP ideal, hay que tener cuidado, porque generalmente cuando uno está recién graduado y empieza a trabajar, uno se engolosina molestando el ventilador, tratando de buscar el PIP ideal para el paciente que uno está manejando. Y si está en ECMO, pues aún más, porque pues uno se pone su vale, bájele, tratando de tener la mejor disensibilidad. Pero recuerden que en estos pacientes a veces no es tanto el PIP ideal, sino lo que se puede. Porque aunque hay parámetros muy claros que, pues como lo mostraron de la disminución de la mortalidad con los volúmenes corrientes por debajo de, alrededor de 4, ¿no? Por debajo, y con una presión de conducción alrededor de 15, hay pacientes que el pulmón está tan enfermo, ¿me dan un segundo? Hay pacientes que tienen pulmón tan enfermo que desafortunadamente uno no puede lograrles el PIB ideal y es lo que logren. Bueno, entonces, a veces tratar de llegar a lo perfecto, pues no se logra, no se puede y hay que tenerlo en cuenta. Nosotros acá, desde hace muchos años en pacientes menores de 10 kilos, en cuanto a terapia de reemplazo renal, eh, cuando utilizábamos una estrategia transfusional un poco más liberal, ahorita somos un poco más conservadores,
tenemos el problema del, de la sobrecarga hídrica y casi que entra paciente menor de 10 kilos o incluso de 5 kilos, entramos de una vez con SCUF. Le ponemos un hemoconcentrador para lograr llevar a balances neutros o máximos 100 a 300 cc por kilo, 100 a 300 D. Eso nos ayuda bastante para pues, disminuir el tiempo de terapia, además que definitivamente el agua en el pulmón es una desgracia. La diálisis peritoneal en el paciente cardiovascular en ECMO realmente es mi apreciación muy personal y en cualquier paciente cardiovascular con compromiso de la función, realmente si lo queremos dializar no sirve de nada, nos sirve más como para una terapia de descompresión y de sacar líquido cuando hacemos un tercer espacio en el abdomen. Entonces, y en ECMO realmente, como hablaba Daniel y eso, pues si tenemos un circuito extracorpóreo, pues es más fácil manejar un SCUF. Y ya cuando uno tiene un poquito de experiencia manejando los circuitos, pues es más fácil manejar el SCUF. En cuanto al hemofiltro y la necesidad de aumentar vasoactivos, es una idea que no tenemos que dejarla fija, y sobre todo cuando está el paciente en ECMO. Recordemos que en falla circulatoria y en falla circulatoria que requiere ECMO, el hemofiltro es una de las terapias para el manejo del choque refractario. Y entonces es cierto que cuando uno lo pone inicialmente se genera una necesidad aumentada aumenta la necesidad de soporte inotrópico, pero posteriormente lo va dejando e incluso nos ayuda a disminuir la cantidad de soporte que necesita el paciente en falla circulatoria. Yo creo que eso eran las cositas que quería como puntualizar respecto a tu exposición, pero estuvo muy bueno. Doctor, muchas gracias por compartirnos su conocimiento, su experiencia y aclararnos esos temas y conceptos. Doctor Byron, adelante. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Eh, bueno, felicitar a Pamela porque se pasó. Muy buena conferencia, de verdad, bastante bien. Yo quería precisar un poco lo que Oscar dijo, estoy absolutamente de acuerdo con él. No podemos olvidarlo, que en ECMO VA, que es la mayoría de los ECMOs que tenemos que montar por las pacientes que tenemos, los tamaños de los pacientes, los tamaños de las cánulas, pues uno soporta alrededor del 80%. Más de eso puede generar problemas para el ventrículo y las coronarias. Entonces, gasto nativo siempre va a haber y a medida que ese paciente mejore su gasto, pues el gasto nativo va a aumentar y eso de una u otra manera te genera cierto grave shunt o mezcla ahí en lo que está haciendo el paciente más lo que está haciendo el ECMO. Entonces, eso para tenerlo siempre en cuenta. Uno finalmente en ECMO nunca soporta el 100%, ni en BA ni en BB. Entonces, pues nunca va a estar 100% como tal. Otra invitación es siempre a tener en cuenta la toxicidad del oxígeno. Creo que cada vez nosotros por lo menos somos más estrictos en eso y si la oxigenación del paciente está muy alta y si la oxigenación del ECMO, por decirlo así, de esos postmembrana también, pues obviamente hay que ir titulando la FIOS para no generar la toxicidad del oxígeno que todos conocemos. Eh, yo siempre he pensado, siempre me ha parecido muy bonito y muy filosófico todo esto, los volúmenes bajos y proteger el pulmón y presión de conducción y tal, pero al final también estoy de acuerdo con Oscar, pues depende del pulmón que tienes. Yo siempre cuando hablo del tema, siempre digo que es que uno no es que uno no se sepa la ventilación protectora. Todos nos sabemos qué es ventilación protectora, es la primera pregunta de rotación siempre de uno y todos nos sabemos cómo es y nos actualizamos, pero te toca ventilar el pulmón que tienes a veces, ¿sí? Yo siempre me he quedado con la duda de poder, cuando uno habla con grupos grandes que han hecho ECMO durante muchos años, de qué volúmenes usan, pues es que te toca volúmenes muy bajos porque es que el pulmón no te da más. Y si quieres protegerlo y te das cuenta, el paciente está moviendo 1 por kilo. Y es que tú no es que tú lo quieres tener en 1 por kilo, es que el pulmón no te da más. Porque es que si lo subes a 3 por kilo te hace picos de 35, 38. Entonces, pues no es que uno quiera ultraprotector, sino que es que el pulmón está demasiado enfermo. Y sí, tienes toda la razón. Al final yo pienso que la mejor manera de ver que el paciente va mejor es porque te empiezas a dar cuenta que la dinámica pulmonar mejor y las curvas del ventilador están mejor y el paciente con los mismos parámetros que tiene te empieza a manejar más volumen y empieza a tener mejores variables de índices de oxigenación y de ventilación. Creo que es la mejor manera de saber que el paciente va bien y es que tú ves que el paciente va mejorando su función pulmonar con el mismo ventilador que lo tienes desde que llegó. Yo por lo menos soy un convencido que el ventilador no es una fórmula definida para todos los pacientes. Yo pienso que cada paciente, dependiendo de su situación, sea cardiovascular, sea pulmonar,
pues el ventilador, hay que darle el ventilador que el paciente necesita, ¿cierto? Y eso dependerá obviamente de qué tan enfermo y qué tan comprometido esté sus pulmones. Y lo otro es en ECMO, en Awake ECMO, en estubaciones en ECMO, hay un par de trabajos, más de un par, pediátricos ya. Este año, de hecho, hay un metaanálisis muy interesante de un grupo europeo donde terminan analizando 19 artículos, donde muestran cómo les va a pacientes desde 2 días hasta 17 años con extubación. Nosotros, por lo menos en un principio, todos son extubables hasta que el paciente nos demuestre lo contrario. Y ahí nosotros miramos muchas cosas que tú mostraste muy bien al principio, o Pamela mostró muy bien al principio, en cuanto a la dinámica de cómo es el pulmón. Y somos muy juiciosos de poderlo extubar si podemos, pero hay pacientes que claramente no se puede. Los cardiovasculares a veces son más difíciles porque la canulación es central y hay que tenerlos muy quietecitos más bien. Pero cuando tenemos canulaciones periféricas somos más atrevidos en eso, siempre mirando que la dinámica pulmonar del paciente nos afecta al despertarlo, y eso tiene que ir mucho de la mano con el nivel de sedación. Si el paciente te aumenta el esfuerzo, entonces si te aumenta el esfuerzo hay un cambio de presiones a nivel del tórax y eso te puede molestar mucho con el flujo de las cánulas. Obviamente, con qué tan loco está el paciente cuando lo despertamos. Nosotros rescatamos muchos pacientes, el 76% de nuestros ECMO son rescates, no son pacientes nuestros, y son pacientes que ya vienen con una taquifilaxia sedantes enorme y cuando los queremos despertar tienen una abstinencia brutal y tienen mucho riesgo de movimientos bruscos, desplazar el circuito, las cánulas, tal, y ahí preferamos ser más bien más conservadores. Pero en principio, la primera pregunta, que nosotros hacemos siempre dos preguntas siempre que montamos un ECMO. Una es, ¿cuándo lo vamos a quitar? Y dos, si lo vamos a estudiar o no. Y hemos ido creciendo afortunadamente y los resultados esperamos poder mostrarlos pronto. Ya estamos en toda la recolección de datos de cómo nos va con esos pacientes que extubamos y cuáles son los resultados y qué variables pueden influir en el desenlace de estos pacientes que ya tenemos una experiencia que ha ido creciendo en los últimos 3 años. Y para terminar, es más de lo mismo. La sobrecarga hídrica es impresionante. Vuelvo a lo mismo, como rescatamos muchos pacientes, recogemos pacientes con una sobrecarga de más del 30, más del 40%. No es una cosa que no se imaginan. Y obviamente al principio nos toca transfundirlos y tal durante el montaje. Entonces sí usamos mucho el hemoconcentrador o el ultrafiltrado para poder secarlos y eso obviamente mejora mucho la condición pulmonar. Y de hecho muchos pacientes solamente secándoles y sacándoles toda esa sobrecarga hídrica nos permiten poder empezar a recuperar ese pulmón de una manera muy temprana. En cuanto al ECMO apneico, nosotros hemos tenido la experiencia llevamos 4 pacientes que hemos intentado hacerlo. Son pacientes que han tenido neumonías complicadas donde la intervención quirúrgica terminan haciendo segmentectomía en alguna parte y quedan con unas fístulas broncopleurales muy grandes. Y ahí lo hacemos buscando poder reducir la fístula el mayor tiempo posible. La verdad es que no nos ha ido bien. Estos pacientes se nos han aterextasiado, entonces ha tocado entrar con fibrobroncoscopio 1 o 2 veces y al final terminamos otra vez ventilándolos porque el atelectrauma creo que es más peligroso. Ahí lo que toca es llenarse de paciencia en lo que hemos aprendido nosotros y esperar que esa fístula vaya corrigiendo. Pero la verdad es que en el magnético sí nos ha ido, en esos casos que les cuento, la verdad nos ha ido mal. Entonces ya preferimos más bien es quitar el ventilador cuando podamos. No, eso no es para todos, obviamente, no todos son extubables, pero sí procuramos quitar esa noxa del ventilador lo más pronto posible. Una vez más, felicitarte y en buena hora a todos los que han organizado la reunión, porque es muy interesante escuchar todo lo que hacemos, todos los grupos y saber cómo lo estamos haciendo de bien. Una vez más, muy, muy bien, Pamela. Doctor Byron, muchas gracias por compartirnos su experiencia y también el entendimiento frente a este tipo de situaciones clínicas. Yo creo que en aras del tiempo, 3:30, procedamos con la realización y resolución del taller para poder, digamos que escuchar un poco más también lo que el grupo de residentes pudo profundizar y asimismo, pues, los aportes de los diferentes grupos. Pame, si tienes el taller ahí o si, por favor, lo compartes para poderlo evaluar. Sí, ya se los comparto. Quería que habíamos hecho con el doctor Fernández un video de un paciente que tenía todo el soporte, se los quería mostrar como muy rápido en la charla y se me olvidó.
pero ya se los voy a mostrar acá, y ya lo tengo, y les muestro el taller, como para ver en vivo y en directo la cuestión en un paciente. No sé si ahí ven. Esperen un segundito. Ay, esperen. ¿Cómo comparto? ¿Cómo comparto toda la pantalla? ¿Para esto? Ah, ya casi. ¿Ahí ven el video? Sí, Pame, ahí estamos viendo. Ah, bueno, entonces acá lo que les queríamos mostrar, pues ahí está la ventilación del, del paciente. Ay, hay un momento que me confundí. No, esto ya, mucha tecnología. Acá. Ay, aquí está. Entonces ahí está el paciente con su ventilador. Vemos, este paciente tiene una canulación venovenosa. Y vemos acá cómo está la membrana. Y acá lo que les estoy mostrando arriba, esta es la membrana. Acá sale de esta manguerita de acá, es la que muestra la salida hacia la membrana hacia la terapia de soporte renal. Y este otro de acá es cómo llega a esta, que es la cánula venosa, a la presión negativa para continuar el flujo con el paciente en ECMO. Ya, eso era todo, como ver todo el circuito completo de un paciente con el ventilador y la terapia. No era, no era mucho más. Y aquí está el taller. Bueno, pues sí estamos un poco ya pasados de tiempo. Mm, el caso del taller, pues como lo pudieron revisar los fellows y los profesores, era pues una niña de 14 años, 65 kilos, había ingresado remitida de otra institución con un cuadro clínico de 3 días de evolución de síntomas respiratorios. En la noche presenta un deterioro que progresa a un SDRA grave. Tiene un film array de neumonía positivo para adenovirus e influenza B, con una hipertensión pulmonar leve en el eco transtorácico y con una evolución tórpida, hipoxemia refractaria, choque séptico y tendencia a la acidosis, motivo por el cual deciden iniciar un ECMO venovenoso. Mm, Allí se muestra pues la gasimetría que tiene la paciente arteriovenosa, se muestra la radiografía. Eh, si lo bajas un poco, entonces está la radiografía ya con el niño, con la niña canulada, y la gasimetría que tenemos en este momento arterial y venosa y y posmembrana. Este pues fue un caso que tuvimos nosotros, se decidió una canulación venovenosa porque el soporte vasoactivo no era muy alto y de hecho se logró retirar una vez estuvo canulada. El objetivo del análisis de este caso pues era, como lo mostró Pamela en su presentación y como se vio en todos los talleres que nos enviaron, eh, revisar pues qué evidencia había acerca de en la ventilación mecánica que le iba a ofrecer, qué metas se iban a poner. Y creo que en ese sentido todos los residentes pues cumplieron con el objetivo. Mm, Había una esperanza de parte mía de que alguno se animara a plantear extubarla, ¿Nadie lo eh, estuvo? Ah, porque, porque creo que era una buena alternativa en este paciente y de hecho fue lo que hicimos nosotros. Digamos que la historia del ECMO, de la Wake ECMO es bien bonita porque realmente parte de poder rehabilitar pacientes que eran candidatos a trasplante pulmonar. Y en ese proceso de rehabilitación, el grupo alemán que primero lo planteó, pues de una manera que no fue, no se aleatorizó ni nada, sino que dependía del médico, decidió en algunos extubarlos. Y al final, cuando hacen las curvas de sobrevida, tanto pretrasplante como posttrasplante en ECMO, el grupo que estuvo extubado pues tuvo una mejor sobrevida. Obviamente esto puede tener una cantidad de sesgos y de limitaciones, pero como habló Byron, lo que sí se ha visto en la evidencia sistemáticamente
es que los desenlaces en los pacientes que se logran extubar en ECMO respiratorio son mejores. Y pareciera que, ustedes saben que me gusta poner ejemplos de otras situaciones, entonces así como hemos aprendido que el niño que está en terapia de reemplazo renal de pronto no se justifica exponerlo a dosis altas de diuréticos, así como hemos aprendido que el que canulamos veno arterial por una causa cardíaca, pues no es bueno seguirlo sometiendo a los vasoactivos, pues pareciera que el que canulamos en ECMO por una causa respiratoria, probablemente debíamos empezar a ir a pensar en retirar la ventilación mecánica. No es para todos, como dice Byron, pues habrá que trabajar un protocolo en cada institución, pero sí valdría la pena preguntarse de entrada por qué no lo estuvo. Y de pronto la intención del taller en este punto era que revisaran algo de Awake ECMO. Siento que Jaime, pues quería que de pronto Jennifer nos mostrara algo de su trabajo, entonces no sé si Jennifer nos quieres mostrar con base en este caso lo que has hecho en el trabajo que vas a publicar. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jennifer Guijarro de la Universidad de La Sabana. Entonces, si me permitieran de pronto compartir aquí pantalla, les podría mostrar lo que hemos hecho. Jen, sí, todos están habilitados para poder compartir la pantalla. Dale, pues. Ahí dices, estoy compartiendo mi pantalla. Permítame. Sí, señora. Estamos viendo ahí. ¿Sí? Sí, estás pasando algunas pantallas. Sí, señora. Perdón, que es No que te preocupes. aquí voy. Bueno, pues les pido disculpas porque lo tengo en una presentación que lo teníamos para el Mundial, pero básicamente es esto. Entonces, nosotros hicimos este estudio con el grupo de la Fundación Cardioinfantil, mi persona, el doctor Jaime Fernández, el grupo de anestesiología y el grupo de unidad de cuidado intensivo cardiovascular también de la cardio. Entonces, básicamente, pues ya sabemos para qué usamos el soporte de ECMO, ya sea falla respiratoria o falla cardíaca refractaria. Sin embargo, para nosotros nos ha quedado claro que existe una controversia sobre qué parámetros del ventilador deberíamos usar en ECMO, ya que no hay mucha evidencia al respecto. Entonces, nuestro objetivo con este estudio era valorar esa relación que hay entre volúmenes corrientes bajos versus muy bajos durante el soporte ventilatorio en los pacientes con ECMO, buscando como objetivo la mortalidad, la necesidad de fibrobroncoscopia y la estancia en UCI. Fue un estudio que fue retrospectivo desde el 2017 hasta el 2024 de los pacientes que teníamos en ECMO en la fundación. Fueron en total 102 pacientes y estábamos buscando pues, los objetivos que ya les comenté. Dentro de lo que nosotros encontramos en nuestros pacientes, pues nuestra mediana de edad era aproximadamente 10.9 meses y aproximadamente la mitad, un poquito más de la mitad, tenían volúmenes corrientes bajos, el 56.4%, y un 43.6% fueron ventilados inicialmente en las primeras 24 horas con volúmenes corrientes ultra bajos o muy bajos, menos de 4 cc por kilo, en un 43.6%. Nuestros pacientes, como ya hemos visto en pediatría aquí en Colombia, pues tenemos la limitante del tamaño de las cánulas y pues la canulación fue venoarterial en el 100% de los pacientes y la causa por la cual los pacientes estaban o requirieron terapia de soporte con ECMO, la mayoría fue por un SRA directo en el 57.4%, choque cardiogénico como segunda causa en un 30.6% y finalmente choque séptico en un 21.1%. Realmente, como vemos aquí, vemos que no hubo diferencias en cuando hicimos pues, las características de la ventilación mecánica, cuando lo analizamos en los dos grupos, no hubo ninguna otra diferencia en los otros parámetros de ventilación mecánica que pues normalmente utilizamos. Y finalmente les traigo pues esta curva de Kaplan-Meier que demuestra la supervivencia de nuestra cohorte y encontramos que los pacientes con ventilación mecánica
ultra baja tenían mayor riesgo de mortalidad con un hazard ratio de 2.31 en un intervalo de confianza de 1.07 hasta 4.91 y una P significativa de 0.02. Pues realmente esta gráfica muestra supervivencia, entonces lo que vemos es que hay mayor supervivencia cuando usan, cuando usamos en nuestra corte volúmenes corrientes bajos y no ultra bajos. Aquí les traigo esta gráfica de cajas y bigotes donde podemos valorar con las otras parámetros que utilizamos como oxigenación, la PAFI, el lactato y el CO2 y vemos que realmente no hubo diferencias significativas entre nuestros dos grupos. Finalmente, concluimos que utilizar volúmenes tidales corrientes por debajo de 4 cc por kilo al inicio del soporte ventilatorio en pacientes con ECMO aumentaba la mortalidad, sobre todo en aquellos pacientes menores de 2 años, aumentaba el tiempo de duración del soporte ventilatorio después de la decanulación. O mayor requerimiento de prospectivo, pues no podemos hacer como una asociación. Adicionalmente, pues todos nuestros pacientes. ¿Se corta o es mi celular? Sí, Doc, Jen, se está entrecortando el audio. ¿Ahí me escuchan un poco mejor? En este momento sí. Todo Ahora lo sí. Sí, anterior casi no. Bueno, Los faltaron últimos las 25 conclusiones segundos. o algo adicional. Los últimos Los 25 últimos segundos. segundos. Sí. Bueno, Las entonces conclusiones, las conclusiones. Bueno, para nosotros las conclusiones grandes fueron que ventilar pacientes inicialmente durante la terapia de soporte ECMO con volúmenes corrientes menor de 4 cc por kilo tenía mayor riesgo de mortalidad, sobre todo en los pacientes menores de 2 años, aumentaba la duración de la ventilación mecánica post decanulación del ECMO y necesitaban más frecuentemente realización de fibrobroncoscopia. Claramente necesitamos más ensayos para corroborar pues estos datos observacionales que nosotros encontramos, ya que pues no podemos hacer asociaciones con este tipo de estudios y pues de limitaciones tenemos básicamente nuestro tipo del diseño del estudio que fue retrospectivo observacional. Nuestros pacientes tenían el 100% canulaciones venoarteriales, no conocemos pues qué ocurre en las ventilaciones o no vimos ventilaciones en canulaciones venovenosas. Y lo otro muy importante es que nosotros hicimos una evaluación de este volumen corriente durante las primeras 24 horas de la canulación a ECMO y como ya vimos y Pame nos contó muy bien en su charla y hemos hablado en las discusiones, pues esto es algo muy dinámico y debemos ir como valorando cómo es la evolución del paciente a medida que va pasando el tiempo y vamos recuperando ese pulmón. Y pues gracias, eso es lo que les quería traer a mostrar. vale, Jennifer, muchas gracias. Yo creo que el mensaje que debe quedar para el caso es que, pues, si vamos a optar por dejarla intubada, tendremos que tener en cuenta los límites de presiones, la presión de conducción, que no vaya a hacer daño, como ya se habló durante todo este tiempo. Sí quisiera resaltar lo que dice Byron, y es que si para lograr esas metas de presiones me toca sacrificar volumen, pues desafortunadamente me va a tocar, y teniendo en cuenta lo que ustedes ya han mostrado en los trabajos que han hecho, pues es un paciente que seguramente va a tener un peor pronóstico y que yo como clínico y como intensivista tendré que buscar qué puedo hacer para mejorar esos volúmenes corrientes si están por debajo de 4 mililitros por kilo. Pero como les mencionaba, de pronto la invitación y el objetivo del caso iba más a que pensaran en extubarla, porque eso sí, como les digo, ha mostrado mejores resultados. Y siento que es la tendencia a la que vamos a ir en ECMO venoso, que es a intentar extubar a nuestros pacientes y como Byron ya lo mencionó y de pronto dejarles la inquietud para que lo revisen, sí ha mostrado consistentemente tener mejores resultados.
No sé si alguno de los demás fellows quiera agregar algo diferente a lo que ya hemos mencionado, o si pasamos a la parte de la terapia de reemplazo renal. Discúlpame un momento, Otto, el doctor Byron tiene levantada la mano y el doctor Fernández también la levantó, quizás para hacer algún aporte en este momento. Sí, yo quería aprovechar, porque está Jaime y Jennifer, que son los artífices del estudio. A mí siempre me queda esa duda. Entonces, que en el caso de ustedes, una cosa es que yo decida ventilarlo menos de 4 por kilo. Y otra cosa es que el volumen resultante de lo que yo estoy haciendo es menos de 4 por kilo. No sé si se entiende mi pregunta. Porque si lo que me tocó es, haga lo que haga para poderlo proteger, un volumen menos de 4 por kilo, pues yo siempre he pensado que eso es una verdad de perogrullo. O sea, ese paciente obviamente está más grave. Entonces la probabilidad de morirse probablemente va a ser mayor, porque está muy enfermo, ¿cierto? Con un paciente que yo monto y que con los parámetros que decido ponerle, él maneja más de 4 por kilo. No sé si me hago entender en mi pregunta. Entonces mi duda siempre es esa, aprovechándolos a ustedes que hicieron un estudio así, ¿fue porque el médico decidió o el grupo ECMO tomó la decisión de ventilarlo con menos de 4? ¿O es que eso fue el volumen resultante de la estrategia ventilatoria que estaba usando porque es que el pulmón no le daba para más? Esa es la duda que a mí siempre me da cuando leo esos estudios, porque nadie refiere eso. No sé si Jaime o Jennifer, que tú pues, lo Sí, Byron, desarrollaste. yo te agradezco muchísimo que hagas esa pregunta porque, digamos, creo que es muy, muy importante que aclaremos que estamos hablando de modos que son ciclados por tiempo, pero limitados por volumen, ¿no? La presión control era una estrategia que usábamos antes en cuidado intensivo pediátrico. Y tú le limitabas la presión y te daba el volumen ideal que una presión pico de 20, de 18, de 16 te daba. Entonces te puede dar 2 por kilo, 3 por kilo. Pero en BCRP, que es lo que hoy en día usamos en la mayoría de los niños con o sin ECMO en SDRA, que de hecho es lo que recomienda PALIC, al final el volumen tidal tú tienes que determinarlo. Entonces no es un tema menor, no es que lo dejo como suelto y que el pulmón se vaya recuperando, porque al final en un modo ciclado por tiempo y limitado por volumen, ese volumen tidal tú lo decides. El punto es que en ese metaanálisis grande, que lo más bonito de ese metaanálisis de pronto en el proceso de sometimiento y publicación, es que los evaluadores pares, al final la revista los revela, si ellos quieren, y fueron el grupo de Alemania, de hecho, un estudiante postdoctoral, y es que ya el volumen tidal no es una variable que va suelta, ¿sí me entiendes? O sea, tú tienes un modo limitado por tiempo, ciclado por tiempo limitado por volumen. No es presión control, no es que le pongo presión pico de 10 o de 20 y me empieza a dar los volúmenes ideales que el paciente quiera. Eso pues no es la ventilación mecánica que actualmente pues utilizamos. Y yo entiendo mucho que el punto acá es que el modo ventilatorio es el que al final decide eso y quiero hacer énfasis en el tema. Acá cuando tú decides si es volumen control o SRP, tú defines el volumen tidal. Y yo estoy completamente alineado a lo que estaba diciendo Tico ahorita, y es que hay pacientes que tienen pulmones tan enfermos, con placas tan blancas, que nos toca sacrificar el volumen tidal de 4 por kilo, que al final es un rango intercuartilo, eh, una mediana pues, hacia 3,5 para que el drive impression esté en una meta. Entonces eso que dijo Otto para mí es súper importante y es que ustedes tengan presente que quien conduce eso es el drive impression y no otra cosa. Yo nunca he tenido un paciente y nunca hemos tenido que un paciente de 1 por kilo, por ejemplo. Si ustedes revisan la discusión de ese metaanálisis y revisan la discusión del paper, el modelo animales tuvieron que suspender el trabajo por futilidad y por una mortalidad casi 3 veces mayor con volúmenes tidales de 1 por kilo. Entonces, creo que Pamela lo explicó extensamente. Yo creo que lo más importante de todo esto es que a la experiencia pues se le ponga el método científico, le pongamos aproximación estadística y veamos si somos buenos o si somos malos, digamos, de forma objetiva. Pero lo que sí es claro es que no es presión control, es BCRP, que es la forma como hoy en día pues, se ventila la mayoría de los SDRA. Entonces creo No, que el no. mensaje es claro. El punto, Byron, allí es que, eh, digamos, es lo que estamos aprendiendo en ese camino en ventilación mecánica en ECMO. O sea, no es un tema menor, es un tema importante. Creo que Oscar lo mencionó muy bien diciendo que
que tanto en unos como en otros, pues el pulmón nos toca cuidarlo, porque al final el ventilador pues puede dañarlo absolutamente todo. El punto es que el pulmón pues se daña con el ventilador. El punto es que eso es lo que se hace, que es lo que en un momento dado encontramos en nuestra investigación, y es que ese volumen tidal, al ser un estudio de observación retrospectivo, pero quiero hacer énfasis en que hubo un análisis estadístico multivariado, Byron, en donde se controlaron las variables confusoras, y cuando uno mira muy juicioso los criterios de Bradford Hill, había una asociación de causalidad. Hoy en día, a la luz de la metodología moderna, sabemos que no solamente los ensayos clínicos son los que nos permiten buscar una asociación causal. También los estudios observacionales, cuando uno cumple criterios de Bradford Hill, fundamentalmente temporalidad, asociación, dosis-efecto, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que lo que aprendimos en ese trabajo, luego de hacer la aproximación estadística en todo el grupo pues, de ECMO, que esto no es, y debo hacer énfasis que fue un grupo, o sea, aquí participó Nando, Lorena, el equipo pues, de ECMO de Santa Cruz, Daniel Castro, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es que aprendimos, y eso fue lo que nos enseñó con el método científico, esa experiencia, es que definitivamente podía haber más mortalidad. Y cuando uno mira la curva en U, como está, de Eduardo Costa, Pamela, definitivamente volúmenes muy bajos aumentan ese atelectrao. Entonces, pues nada, era eso, Byron. No sé si respondí tu inquietud. Sí, 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 súper bien. Yo creo que esa explicación es muy chévere, además para que los pelados entiendan muy bien todo la estrategia metodológica para poderlo hacer. Yo eso lo entiendo perfectamente. Nosotros también ventilamos igual, BCRP, lo hacemos con nuestros Hamilton, hacemos exactamente lo mismo. A lo que voy yo, no sé, tal vez no me hice explicar. Cuando uno programa, cuando hacemos la programación del ventilador, ¿cierto? Si, independientemente ¿cómo lo digo yo? Hacemos la estrategia cuando uno se da cuenta y quiere cuidar ese pulmón, ¿cierto? Porque es un pulmón que está bastante lesionado, es un pulmón que además del SRA tiene la sobrecarga, etcétera, etcétera. La polibiota que tiene horrible de 3 virus, 4 bacterias, etcétera, etcétera. Pues hay pulmones que claramente están muy enfermos y no tienes otra manera o no te permite para poder sostener tú una presión de conducción que no lo vaya, que sea lo más protector posible, te vas a dar cuenta que tienes volúmenes muy bajos. Nosotros ya estamos en el análisis de toda la casuística de los respiratorios nuestros. Nosotros llevamos 5 años haciendo ECMO desde el 2020. Antier llegamos a nuestro ECMO número 100. De esos 100 nosotros llevamos 59 respiratorios. No quisimos meter la población neonatal que tenemos ahí. Y lo que hemos visto es que, bueno, luego se los voy a mostrar. Obviamente, un paciente que te termina haciendo un volumen corriente, un volumen tidal de 1 o 2 por kilo, probablemente está más grave, pero no se muera, ¿cierto? Pero ese paciente sí, se los mostraremos después, como lo dijo muy bien Jennifer, son pacientes que duran de pronto más tiempo después ventilados, que al decanularlo toca retrocederse un poco, etcétera, etcétera. Pero yo sigo pensando que el análisis es muy bueno y el método estadístico está para eso, y el nuestro seguramente nos arrojará lo mismo, y probablemente esos pacientes que tienen volúmenes corrientes tan bajos son los que les va a ir peor, pero sigo pensando que eso va muy de la mano con la condición pulmonar del paciente. No es lo mismo el paciente que te tiene una distensibilidad X o Y frente a otro que su distensibilidad por la condición en la que estaba a ser menor. Pero obvio, tú tienes toda la razón. Eso obviamente hay muchas variables que uno mira y quita variables de confusión y tal. Nosotros estamos en ese proceso, y espero que, bueno, la discusión me parece interesantísima porque sigo pensando que eso va muy de la mano con la lesión pulmonar, más que con la estrategia ventilatoria, tal vez. No sé si se hace entender mi punto. Pero es un tema Sí, bastante interesante. sí, Yo coincido en y que creo eso va que directamente de la mano con que estamos creciendo un montón, ¿cierto? Hace 5 años no hablábamos de esto y ahora pues tenemos un montón de pacientes entre todos. Yo sé que esa base de datos que recogió Lore con todo lo que todos los pasamos, algo de ventilación tiene, si no estoy mal y no me acuerdo, y si me acuerdo bien. Entonces creo que es muy interesante porque al final yo estoy convencido que el camino finalmente que estamos recorriendo nosotros como grupo en Colombia de ECMO pediátrico y neonatal, nosotros hacemos neonatal también, es un camino que cuando nos comparamos, precisamente hoy estamos en una discusión muy interesante con grupos de Estados Unidos y de Inglaterra, yo soy un convencido que lo estamos haciendo muy bien. Y la invitación que hago es a todos los fellows que están en la reunión a, obvio, aquí estamos los que nos apasiona este tema, a invitarlos a
a recoger información, los datos están, y a que empecemos a analizar esos datos y que todos mostremos qué estamos haciendo. Yo me sueño con que tengamos un ECMO respiratorio de Colombia y poder mostrar cómo nos va a todos, y seguramente vamos a poder mostrar información de cosas que estamos haciendo y con resultados que son mejores, mucho mejores que otros grupos en el mundo que llevan más años, con más experiencia y tal vez con el mismo volumen de pacientes o hasta menos. Pero chévere, muy interesante el estudio, me gustó mucho, y yo pienso igual. Yo al final lo que sigo pensando es que el ECMO te va a dar es tiempo para poder proteger ese pulmón, usar todas las estrategias posibles para poderlo sacar adelante y que con ese tiempo el paciente pueda recuperarse. Pero los felicito, muy chévere el trabajo, muy chévere. Digamos, viejo Byron, para cerrar un poquito el mensaje, creo que estamos hablando de lo mismo. Es decir, el concepto, sobre todo pues para los fellows, el concepto de drive impression de manera práctica es presión plató menos PDP. Es decir, esa presión plató menos PDP es directamente proporcional al volumen tidal e inversamente proporcional a la distensibilidad, que es lo que tú estás diciendo. Un paciente muy enfermo, con muy baja distensibilidad, pues necesariamente esa presión de conducción para poderla bajar voy a tener que intentar sacrificar volumen tidal. Pero digamos, ese es el extremo inferior de esa mediana del rango intercuartil. Entonces, creo que al final es lo mismo, y lo resumía muy bien Otto cuando hablaba de guiarlo por drive impression y presión plató. Eso lo hablamos con Ryan Bárbaro hace unas semanas, porque muy seguramente en el próximo consenso de la ESO pues se va a empezar a incluir ese drive impression para como guía en la ventilación mecánica, y yo creo que más que solamente buen ECMO en Colombia, tengo que decirte que se hace muy buen cuidado intensivo. Yo creo Sí, que con gracias. conocimiento de causa, viejo Byron, digamos en América Latina, la gente en Colombia se está liderando, tenemos muy buenos médicos, muy buenos profesores que nos han enseñado muchísimo, y ahora es clave todas esas publicaciones, chévere, y estamos muy atentos a la publicación de la experiencia de tu grupo para cuando la tengas nos la compartas, porque creo que de todo eso podemos todos aprender y eso es supremamente valioso. Lore también tiene, con Lore pues estos análisis los tenemos muy avanzados y eso va a dar información también supremamente valiosa que nos va a enseñar a todos. Entonces nada, interesantísimo el tema, y creo que muy atentos pues a esa publicación para analizarla y obviamente compartir con el método científico la experiencia que todos tenemos. Mil gracias. Ahí me va, Iron, muchas gracias, gracias a Jennifer. Yo creo que ya nos toca pues cerrar. Creo que aprendimos que para el otro año nos va a tocar hacer ventilación mecánica en una sesión y terapia de reemplazo renal en otra. Eh, bueno, el segundo caso es un niño de 3 meses con una miocarditis que hace una lesión renal aguda, que hace una hipercalemia y hace una arritmia por la hipercalemia. Eh, la invitación también era hacer un ejercicio donde analizaran todas las alternativas de terapias de reemplazo renal. En esta sí hay talleres que, pues respetuosamente creo que se quedaron un poco cortos. eh, pero bueno, Oscar habló de la diálisis peritoneal. Yo creo que este caso, y eso ya quedó claro, eh, tiene que ir a una terapia continua de reemplazo renal extracorpórea, con una máquina, Prisma, Flex, Aquarius, lo que tengan disponible. No era un caso ni para una diálisis peritoneal ni para un filtro en línea. Para terminar, y aprovechando pues que tenemos aquí personas que también saben muchísimo de terapias de reemplazo renal, eh, lo que están investigando actualmente es si es mejor cuando necesito la terapia de reemplazo renal arrancar con el filtro en línea. Ustedes ya hablaron que la sobrecarga es la principal indicación, que probablemente el filtro en línea que me funciona como un scoop va a ser suficiente, pero ahorita están haciendo trabajos de si debería yo seguir usando el filtro en línea o introducir de entrada la terapia continua de reemplazo renal con una máquina diseñada para esto. Y una cohorte retrospectiva, son 42 recién nacidos, con las limitaciones que esto tiene, sí mostró que cuando optaron por la terapia continua de reemplazo renal en vez del filtro solito en línea, se redujeron las horas tanto en ECMO como en terapia de reemplazo renal. Entonces, así como hemos hablado extensamente de la ventilación mecánica, creo que hay que empezar a trabajar en la terapia de reemplazo renal, cuál es la que mejor va a ir, y de pronto allí también encontremos que podemos hacer las cosas mejor.
Quiero agradecerles por el trabajo que hicieron los residentes en los talleres, eh, por el trabajo de Pamela dedicándose a sacar la exposición adelante como la sacó y por la participación de todos los profesores que nos aportaron tanto hoy. Muchas gracias. Creo que no hay nada más que decir, Mario. Doctor Otto, muchas gracias nuevamente y muchas gracias a todos los participantes, al doctor Fernández, al doctor Byron, que nos comparten su experiencia y su conocimiento de la terapia de soporte extracorpóreo. Nuevamente, Pamela, felicitaciones por la gran revisión que hiciste. Y pues, en horas del tiempo, nos veríamos dentro de 8 días para continuar con el módulo. Muchas gracias a todos por su colaboración. Buena tarde. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Buena tarde. Muchas Saludos. gracias para todos y el apoyo de todos.